hablar en esta noche acerca de la oración. Vamos a ver que la oración es algo más que peticiones. La oración, como vamos a ver esta noche, es una arma de guerra. Antes que Jesús viniera, el hombre no tenía las armas que ahora Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. El hombre no tiene poder para pelear con el enemigo espiritual que tenemos. Es completamente vulnerable. Pero Dios nos ha dado armas con la venida de Jesús. Sobre todo, el Espíritu Santo dice, recibiréis poder. ¿Por qué Dios nos da poder? Porque estamos enfrentando a un poder espiritual. Y sin el poder de Dios no podemos hacerle frente. En esta historia, algo muy interesante que se ve es que cuando el cristiano ora, cuando el cristiano sube al monte y ora, los enemigos son derrotados. Pero cuando no sube al monte, cuando deja la oración, entonces el cristiano es derrotado. Aleluya, voy a repetir eso. Cuando subimos al monte, el enemigo es derrotado. Cuando no subimos al monte, nosotros somos derrotados. Otro detalle interesante en esta historia. Ustedes seguramente han oído historias como la de Gedeón, en la cual Dios le dijo, ustedes no necesitan pelear. Yo voy a pelear por ustedes. Ustedes solamente miren lo que va a suceder. Ustedes no van a tener que tirar ninguna flecha. Yo voy a pelear por ustedes. Ese es cuando Dios enfrenta a los espíritus inmundos en defensa nuestra. Pero en esta historia que vamos a ver, pelea Dios y peleamos nosotros. Porque el enemigo que vamos a ver esta noche no son los demonios precisamente. Es un enemigo más peligroso que los demonios. Y es la carne representada en una nación que se llama Amalek. Es de la única nación que Dios dijo que Dios va a hacer guerra con Amalek de generación en generación. Los amalecitas eran descendientes de Amalek, hijo de Esaú. ¿Sí recuerdan quién era Esaú? Esaú fue un hombre profano que menospreció la bendición de Dios por un plato de lentejas. Y dice la Biblia que Dios aborreció a Esaú. Y Amalek era hijo de Esaú. Esaú tenía un gemelo. Usted sabe quién es el gemelo, era Jacob. Nosotros tenemos dos gemelos también adentro de nosotros. Dos gemelos. El viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre y el nuevo hombre. Y entre estos dos gemelos hay una batalla. Vamos a llamarle la carne y el espíritu, el viejo hombre y el nuevo hombre. Ahora, el problema con la carne es que no la podemos echar fuera. Los demonios sí. La carne no la podemos echar fuera. Tenemos que pelear contra ella, pero con un poder superior.
Entonces aquí es donde Dios pelea y nosotros peleamos juntos, mano a mano, brazo a brazo. Esta batalla no la pelea Dios solamente, nosotros tenemos que pelearla y no nos podemos escapar. Pero vamos a ver cómo podemos vencer. Vamos a leer capítulo 17 del libro de Éxodo. Capítulo 17 del libro de Éxodo. Vamos a leer del 8 al 16. Dice así, si usted tiene ya por ahí su Biblia, algunos que están usando su tableta rapidito lo encuentran. Leo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Pero cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban, entonces tomaron una piedra y se la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro lado. Así estuvieron sus manos firmes. Esa palabra es muy importante. Hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec debajo del cielo. Edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. Y dijo, el Señor ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Oramos, Padre, bendícenos. Háblanos, enséñanos. Que tu palabra sea diáfana, sea clara. Que su esplendor nos ilumine a cada uno de los que vamos a escucharla. Bendícenos, Dios mío. Fortalécenos, adiéstranos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos los enemigos de los cristianos, sean los demonios, sea Satanás o sea la carne, tienen fecha de expiración. Tienen fecha en la cual Dios ha marcado un fin. Dice que Dios este cuerpo de bajeza lo va a transformar en un cuerpo de gloria. Si me permite decirlo, lo va a transformar en un cuerpo divino. Aunque Él solamente es Dios, pero lo va a hacer partícipe de su divinidad, de su cuerpo. Y entonces será completamente borrada la carne. Pero mientras estamos en esta era, en este tiempo, tenemos esta batalla que tenemos que pelear. Dice que Amalec vino a pelear con Israel en Refidín. Mientras Moisés estaba sobre un collado, quiere decir un monte. ¿Se acuerdan que hemos hablado de lo que significa monte en la Biblia?
Monte en la Biblia significa reino. El reino de Judá estaba en el monte de Sión, el reino de Israel estaba en el monte de Samaria. El reino del Dios Todopoderoso también está en un monte y se llama el monte de Sión. O sea que el monte de Sión de la tierra, Dios lo ha dejado como representación del verdadero monte. Cuando Luzbel se reveló en el cielo, dice: subiré al monte y pondré mi trono a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Ese es el monte. Ese es el monte. Todo lo que estamos leyendo aquí es una representación. Este monte al cual Moisés subió representa el monte de Dios. Representa el monte donde está la Jerusalén celestial, donde está el trono del Altísimo. Entonces, mis amados, nosotros los cristianos estamos en una similar situación que el pueblo de Israel. Estamos en una guerra. Aquí se mencionan dos armas. Voy a enfatizar una de ellas, que es la que se enfatiza en esta historia. Se menciona la espada, pero note usted que la espada sin el monte no es suficiente. Dice que cuando Moisés bajaba los brazos, Israel era derrotado. No se asuste de eso. Algunas veces los cristianos son derrotados, no Dios, los cristianos, porque creemos que con nuestra fuerza podemos vencer, que con nuestra voluntad podemos vencer, y nos olvidamos que el recurso más grande que tenemos es el poder de Dios a nuestra disposición. Entonces le dice Moisés a Josué: ve a pelear con Amalek mientras yo subo al monte. ¿Qué representará este monte? Jesucristo. En sus días, cuando estaba en la tierra, él tenía un lugar para orar, y no era cualquier lugar. Ese lugar Jesús iba frecuentemente con sus discípulos, y en ese lugar fue apresado, que es el Monte de los Olivos. Ahí Jesucristo oraba, en ese monte. Ahí fue apresado, pero óigame bien, también cuando Él venga a reinar en la tierra, dice que el primer lugar donde Él va a poner sus pies es ese monte donde Él oraba. Porque las victorias del cristiano, las victorias espirituales se ganan en el monte de la oración. Había ahí un jardín, Getsemaní. El jardín de Getsemaní. Ahí Jesús oraba frecuentemente. No puedo decir con sus discípulos, porque sus discípulos se dormían. Fíjese usted. ¿No le es familiar este cuadro? Por momentos levantan las manos, por momentos las bajan. Las vuelven a levantar, las vuelven a bajar. ¿Qué pasa cuando las levantan? Hay victoria. Es cuando usted va a un culto y Dios lo toca y usted levanta sus manos y dice: Señor, te adoro, aquí estoy para servirte. Ahí caen sus enemigos. Pero pasado un mes, ya no va al culto. Y si va al culto, le dice el hermano que dirige, le dice: levanten las manos. Y hace así.
como que quiere levantar las manos y le pesan. Dice el apóstol Pablo, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las rodillas paralizadas. ¿De qué estará hablando? ¿Será de que está llamando a los paralíticos? Levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿De qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Que tienen que volver a la oración. O sea que a los cristianos les pasa similar como le pasaba a Moisés. Esta es una representación. Óigame bien, entiéndalo de una vez. Si usted no ora, pero no tampoco cualquier oración, es subir al monte, entrar al lugar santísimo, es entrar al trono. Dice, hermanos, hay libertad para entrar al trono de la gracia. ¿Dónde es el trono de la gracia? Eso no es aquí en la tierra. Ese es en el monte celestial, en el monte de Sión. Cuando usted entra ahí en oración, usted camina en victoria. Pero mi amado hermano, si usted no sube al monte, va a estar dando tumbos y va a ser derrotado por sus enemigos. Pero no es Dios el que está siendo derrotado, porque Dios no pierde batallas. Es su pueblo. A lo largo de la historia de Israel, tuvo grandes y sonadas batallas y tuvo grandes y sonadas derrotas también. Quizás hayamos perdido algunas batallas, pero si nosotros nos conservamos firmes en el Señor, vamos a ganar la guerra. La guerra está garantizada. Estamos del lado ganador porque el que está con nosotros es el Dios Todopoderoso, el Creador. Y nadie puede resistir su poder, ni Satanás, ni nadie. Sin embargo, el Señor ha permitido que nosotros enfrentemos estas guerras y seamos, hermano amados, y lo puedo decir, tan insuficientes. Nosotros somos insuficientes, somos débiles. Estamos propensos a caer, pero Dios lo ha hecho de esta forma. Fíjese lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando nuestra propia carne que la andamos cargando. Estamos enfrentando al archienemigo de Dios, que es Satanás, que comparado con Dios es como una hormiga. Pero comparado con nosotros es un gigante. Estamos luchando contra un sistema que él ha orquestado, que se llama el mundo, que es dirigido y orquestado por él para conspirar contra los hijos de Dios. Eso es lo que nosotros estamos enfrentando. Y somos tan débiles, hermano. El ser humano es tan débil. Pero Dios lo hace así, ¿sabe para qué? Para ver si así lo buscamos. Para ver si así subimos al monte. Para ver si así vamos al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. O sea que sin la ayuda de Dios, sin el socorro de Dios, no vamos a sobrevivir a esta guerra. Usted sabe que a lo largo de la historia, hablando de Israel, muchos cayeron y algunos triunfaron y otros fracasaron. Desgraciadamente, esa es la realidad. No todos los cristianos, lo digo con tristeza, no todos los cristianos van a llegar victoriosos a la meta. Porque dependen de su fuerza. Y nosotros no tenemos poder contra semejantes enemigos que enfrentamos. Pero aquel que entienda, mire, si usted no ora, Dios no pierde nada. Dios no pierde nada.
nosotros vamos a ser derrotados. Pero fíjese, esto mire, hermano, esto está bien drástico, porque fíjese, aquí no solamente se trata de subir al monte, aquí no solamente se trata de orar, aquí se trata de no dejar que sus manos se caigan, de no dejar que sus rodillas se paralicen. Dice que cuando Moisés bajaba las manos, Israel era derrotado, y eso es lo que sucede en la realidad. Moisés era grande de edad, o en otras palabras, era un anciano, debilucho, porque representa nuestra debilidad humana. Pero Dios le dio varias armas. Vamos a anotarlas. Primero, le dice: yo voy a subir al monte con la vara. Note eso. La vara también era una arma. Entonces, iba al monte con la vara y la espada. Vamos viendo ahí 3 armas, pero vamos a ver algo más. Fíjese bien, el monte, ya dije lo que significa el monte. Subir al monte es orar. Cuando usted ora, su espíritu es trasladado a otro lugar, que es el monte de Dios, el lugar santísimo. Esa es la oración. Pero, según el apóstol Pablo, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Y menciona varias armas, y usted ya la sabe de memoria: el escudo de la fe, la espada del espíritu. Pero hay una arma que casi muchos la pasan por alto, que está al final. Dice: orando en todo tiempo. Diga conmigo: todo tiempo. Todo tiempo. Entonces, el asunto no solo es orar. El asunto es no bajar la guardia. El asunto es permanecer. Hace más o menos unos cuantos años ya, quizás unos 9 años, fue en el 2007, más de 9 años, más de 10 años. Yo tenía unos discípulos en mi casa y les propuse que se vinieran a vivir conmigo. No porque los quería meter al batallón de Cristo, sino porque les quería enseñar, pero no solo la Biblia, sino cómo se debe vivir. Y entonces yo los levantaba a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, a orar. Era una lucha al principio, porque les tocaba la puerta como 5 veces y no se levantaban. Iba a otro cuarto donde habían 3 muchachos y me decían: pastor, hoy no me voy a levantar. ¿Cómo que hoy no se va a levantar? Para arriba. No, pastor, vayan a orar, mañana me levanto. No, para arriba. Pastor, ¿qué? Pero como, disculpe, yo no hago esto con toda la gente. Pero ellos me dijeron: yo quiero que usted me discipule. Bueno, véngase. Y lo agarraba de los pies y lo sacaba de la cama y se levantaba bravo. Y así nos íbamos a orar, y de repente en la oración caía la gloria de Jehová. Se manifestaba el Espíritu Santo, venían ángeles, el Señor mandaba piedras de dones del Espíritu, y todo el mundo quebrantado llorando. Y después: pastor, perdóneme, pastor, dice. Porque no saben lo que se pierden cuando no oran. Entonces, ¿por qué es derrotado el cristiano? Sencillamente porque ha bajado las manos. Ahora, ya dije que el monte significa la oración, pero óigame bien, es curioso en esta historia. Cuando Moisés sube al monte, no se ve ahí que esté orando.
¿Qué hizo? Levantó sus manos. Fíjese, levantó sus manos. Vamos a hablar de eso primero. Levantó sus manos. Ahí no está orando. No le está pidiendo a Dios. No se ve en el pasaje que le está pidiendo a Dios. Está solamente levantando las manos. ¿Qué es eso? Fíjese, orar y adorar no es la misma cosa. En la oración, usted se conecta con Dios. Usted le pide perdón por sus pecados. Usted le expone sus necesidades. Pero en la oración se trata de darse usted a Dios. Miren, nosotros los cristianos no hemos entendido realmente la oración, porque creemos que la oración solo es pedir. Pero Dios espera algo a cambio. Dios espera algo a cambio. Dios espera que nosotros le demos. Fíjese, nuestra adoración, por si usted no lo sabe, nuestra adoración es el alimento de Jehová Dios el Todopoderoso. Dice, Dios nos ha edificado como una casa espiritual para que ofrezcamos sacrificios espirituales, dice, frutos de labios que confiesen su nombre. No que le pidan, no que le pidan, que confiesen su nombre. Adorar es confesar a Dios. Pero óigame, algo más. Cuando están dos países en una guerra y un ejército agarra a los soldados del otro país y los encañonan, ¿qué les dicen? ¿Cómo? ¿Y qué quiere decir cuando un soldado levanta la mano? ¿Qué quiere decir? Eso es adoración. Eso es adoración. Cuando usted se rinde a Dios, oh mi amado, el diablo no tiene oportunidad, la carne no tiene oportunidad, el mundo no tiene oportunidad, porque la carne es derrotada. Levantó sus manos, pero óigame, eso es muy hermoso, ¿verdad? Pero luego las bajó. Ahí está el problema. Nos emocionamos en un servicio. Oh, Dios me ha hablado. Oh, Señor, te adoro, te adoro. Pero la vida cristiana no consiste en emocionarse un día y levantar las manos. Hay que mantenerlas arriba. Entonces, como estaba anciano, Moisés dice que buscaron una roca donde sentarlo. Usted ya sabe esa roca quién representa. El que nos da descanso. La roca eterna. La roca de los siglos. La roca que dijo, el que edifique sobre esta roca, venga lo que vengan, ríos, lluvias, tempestades, vientos, Satanás, venga fuego. Nada le va a suceder a esa casa. Porque está fundada sobre la roca. Pero si está fundada sobre la arena, ¿quiénes son los cristianos que están sobre la arena? Aquellos que dicen, no le cuenten al pastor, que el pastor no se dé cuenta. Voy a ir a la iglesia para que no digan que ando en pecado. Hermano, desde que piensa así, ya anda mal. Y cuando viene la lluvia y la tempestad, y cuando viene Amalek, grande será la ruina, dice la Biblia, del que funda sobre la roca. Entonces lo sientan a Moisés sobre la roca, pero él era anciano. Y aún sentado sobre la roca, no podía levantar sus manos. Entonces vino el sumo sacerdote, Aarón. Él era el sumo sacerdote. Y le levanta la mano. ¡Aleluya!
Nosotros tenemos un sumo sacerdote también. ¿Sabe usted quién es? Jesús. Oh, cuántas veces nos ha levantado en las manos. Cuántas veces Él nos ha... Si no fuera por Él, hermano, no estaríamos aquí. Y le levantó las manos. Y luego llegó un hombre que se llamaba Ur. ¿Quién era Ur? Un israelita, un judío. Hermano. Hermano no solamente de religión, si podemos llamarlo así, sino hermano de raza, porque usted sabe que los judíos venían de un solo hombre, que era Jacob y Abraham. Entonces, Jesucristo nos levanta las manos, pero a veces hay hermanos que nos bajan las manos en vez de levantárnoslas. O sea que necesitamos la ayuda de Cristo, pero también necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. ¿Qué es levantarle la mano a alguien? Animarlo, orar por esa persona, interceder por esa persona. Y entonces dice la Escritura que le levantaron las manos, pero ya dije levantar las manos lo que significa, rendirse, darse. Decirle al Señor, Señor, tú ganas. Voy a hacer lo que tú digas. Pero hay otra cosa, le dio una vara. ¿Se acuerdan que desde el día que lo llamó, Dios a Moisés le dio esa vara? ¿Qué significa esa vara? Con esa vara, Dios le dio poder a Moisés de hacer señales y prodigios con esa vara. Esa vara representa el poder del Espíritu Santo. El poder de la resurrección. ¿Se acuerda cuando el séquito de Coré se rebelaron y dijeron nosotros también podemos ser sacerdotes aunque Dios no nos llame? Y Dios dijo que pongan las varas, todos los sacerdotes que pongan su vara. La vara que reverdezca, ese es el sacerdote. Y obviamente una vara es un palo seco, muerto, pero al reverdecer Dios le dio vida. Eso representa el poder de la resurrección de Cristo. Quien resucitó a Cristo de entre los muertos fue el poder del Espíritu Santo. Sí, hermano, ese poder que nos hace hablar en lenguas, ese poder que nos hace profetizar, ese poder que nos unge, no solamente es para que sintamos cosas lindas, esa misma unción es la que va a transformar nuestro cuerpo en un cuerpo de gloria. Ahora, ¿y qué pasa si lo tenemos apagado? ¿Qué pasa si lo tenemos contristado? Pastor, yo me acuerdo que Dios me llenó con el Espíritu Santo hace 10 años, pero no he vuelto a hablar en lengua. Lo apagó. Entonces, a la hora que suene la trompeta, si es el Espíritu Santo el que nos transforma, el que nos glorifica. Entonces dije primero que hay que subir al monte, orar. Dije también que hay que adorar a Dios, rindiéndonos. Pero cuando le tomaron las manos a Moisés, Ur y Aarón, dice que sus manos se mantuvieron firmes. Diga conmigo, firmeza. Se mantuvieron firmes hasta el anochecer. Eso significa mantener una vida de adoración. La adoración es un acto, pero también tiene que ser una forma de vida. O como dicen algunos, un estilo de vida. ¿Para qué debemos nosotros mantener esta vida? Vida de oración, vida de adoración. Porque cuando usted mantiene esta vida firmemente, sus enemigos son derrotados. Literalmente dice la Biblia que ese día Amalek, Israel deshizo a Amalek. ¿Oyó eso? Deshizo a Amalek.
El poder de Amalek se rompió. Amalek representa la carne. Cuando el cristiano vive de esta manera, ora, se rinde levantando sus manos, mantiene firme una vida de adoración, levanta la vara. Mire, hermano, cuando nosotros oremos o adoremos, tenemos también que aprender a levantar la vara. Levantar la vara quiere decir tomar autoridad por el poder del nombre de Jesús, por el poder que Jesús nos da a través del Espíritu Santo, y tomar autoridad. Sí, así como lo oye. Nosotros tenemos autoridad sobre la carne, tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos, tenemos autoridad sobre Satanás. Dios nos ha dado autoridad sobre él. Y si nosotros hacemos todas estas cosas, orar, adorar, rindiendo nuestra vida, levantando la vara y manteniendo una vida de adoración, Satanás no tiene opción sino obedecer lo que usted y yo le ordenemos. A eso se refirió Jesús cuando dijo, el que le ordene este monte. Otra vez la palabra monte. ¿Qué significa monte? ¿Qué significa monte? Reino. Si ustedes le dicen a este monte que se desarraigue, se eche en el fondo del mar. Si ustedes no dudan, lo que ustedes dicen será hecho. Pero Jesucristo no anduvo volando montañas por ningún lado. Lo que está diciendo es que usted tiene poder para ordenarle, óigame bien, para ordenarle al mero rey de las tinieblas, que ya sabe usted quién es. Y decirle, te desarraiga de aquí. Y te vas al fondo de la mar. ¿Y él qué va a hacer? Tiene que obedecer. ¿Sabe por qué Dios lo hace así? Porque lo está humillando. Porque un ser mucho menor que él en poder, un ser que él tenía esclavizado en un tiempo, ahora liberado y perdonado por Cristo, Jesucristo le ha dado la vara de la autoridad para que le dé en la mollera, a donde más le duela, y le dé órdenes. Es como por ejemplo, que usted tenga una sirvienta en su casa, que le lave los platos, le lave la ropa, le hace la casa, y luego resulta que la sirvienta se vuelva la dueña y usted se vuelva la sirvienta de la que era su sirvienta. No sé si me estoy explicando. Porque Dios está humillando a Satanás. En vez de venir él, o sea, Dios, a ejercer la autoridad, nos ha dado autoridad a nosotros sobre él. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de subir al monte y hacer todas estas cosas? Que Dios nos da poder. La guerra no se ganó solo con espada. Se ganó con la espada y con el poder. La espada representa la palabra. Mire, tenemos que tener un equilibrio los cristianos. Yo me fijo que hay cristianos que oran mucho y no leen la Biblia. Hay problemas. Y otros que leen y no oran. Entonces estamos faltos de un lado o del otro lado. Necesitamos tener equilibrio. Orar. Estudiar la palabra. Aprender que si queremos que Dios nos dé algo, nosotros tenemos que darle algo a Él. ¿Qué es lo que le tenemos que dar? Adoración. No solo es para acá, es también para allá. Usted no se siente contento cuando sus hijos solo, papi, dame aquí.
llévame a McDonald's, llévame a tal lugar. Digo McDonald's porque a los niños les encanta. No se siente bonito que un hijo solo esté pide y pide, pero que los niños son muy astutos. Y aprenden. Y luego se le acercan o le dicen, papi, te amo mucho, papi. Ay, papi, te amo tanto. Y dice el padre, algo anda buscando. Y luego dice, llévame a McDonald's. Pero ya uno se va con gusto, ¿verdad? Pero imagínese usted que solo a pedir. Los cristianos que oran solo para pedir. Hay que dar. Y créame que gustosamente Dios nos va a conceder lo que le pidamos. Fíjese, por favor. ¿Por qué debemos subir al monte? ¿Por qué debemos buscar la llenura del Espíritu Santo? Dice aquí algo tremendo. Para pelear. Para pelear. Todos los recursos que Dios nos ha dado, su palabra, la oración, son armas. ¿Para qué? Para pelear. O sea que nosotros debemos ser guerreros. La oración es una arma de guerra. Es una arma ofensiva, así como la espada. Es una arma ofensiva. De ahí las demás armas son defensivas. Y Amalek será derrotado completamente. Yo termino. Nuestras victorias o nuestras derrotas dependen de una cosa. Ojalá que esto quede en su corazón. Nuestras victorias y nuestras derrotas dependen de una cosa. Que subamos al monte. Que subamos al trono de la gracia. Que acudamos a Dios para recibir socorro. Hermano, necesitamos el socorro de Dios. Si Dios no nos socorre, ¿usted cree que Israel hubiera ganado esa batalla sin el socorro divino? Absolutamente no. La oración es una arma. Así como lo oye, la oración es una arma de guerra. Nuestro desafío es mantener un espíritu de oración. No empezar orando una semana y a la siguiente semana dejamos de orar. No, integrarlo a nuestra costumbre. Orar. Amén. Muy bien, vamos, valga la redundancia, a orar por las peticiones que hay por ahí. Gustosamente vamos a estar hablando. No sé si ya se ha conectado alguien más por ahí que quizás...